Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con la capa de presentación, así que vamos a iniciar rápidamente creando una clase y le vamos a poner, pues en este caso, B libros, ¿ok? Y aquí vamos a describir uno a uno cada uno de los métodos que nos van a hacer pues la conexión o el intermediario entre lo que es la capa de presentación y en la capa de datos, ¿ok? Entonces vamos a crear el primer método. En este caso vamos a crear todos los métodos estáticos y vamos a retornar un string y le vamos a decir que este método se va a llamar agregar. Y aquí vamos a recibir cada uno de los atributos de los libros para cuando se agrega uno, pues el título, el autor, el editor, el año de publicación y todo eso. Entonces vamos a escribir aquí uno a uno esos atributos. Entonces aquí los tenemos. Tenemos lo que es el título, el autor, el editor o editores, el año, lo que es algún comentario y la URL de la imagen, ¿ok? Entonces bien, ahora sí vamos a crear un objeto de la clase de libros y vamos a decirle que se va a llamar pues libro, así nada más, y lo vamos a inicializar, ¿ok? Vamos a decirle que vamos a utilizar el constructor y aquí se dan cuenta recibe cada uno de los parámetros. En el caso del ID le vamos a mandar cualquier número, ya que no vamos a hacer uso de ese ID. Vamos a mandarle el título, el autor, el editor, lo que es el año de publicación, algún comentario. Y aquí se dan cuenta, está recibiendo otros parámetros que no los vamos a utilizar. Entonces vamos a ver. Vamos a ir a la clase de books y vamos a ir aquí al constructor. Y como nosotros lo generamos con el NetBeans, vamos a quitar estos atributos, que es la conexión, la respuesta. Porque esos no los vamos a tener que recibir como parámetros, así que los vamos a quitar de esta parte del constructor, si ustedes lo pusieron. Si no, lo dejan como estaba. Entonces vamos a hacer así, y aquí así ya vamos a mandarle la imagen. Entonces el título, el autor, el año de publicación, comentario, imagen, y vamos a quitar esto de acá. Así está bien. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si bien recuerdan, vamos a retornar, y bien, como les decía, si recordamos, en lo que es la clase de books, creamos un método que se llamaba agregar, que recibía pues lo que era un objeto de esa misma clase. Entonces vamos a decirle que y nos retornaba pues una cadena con el mensaje. Entonces así nada más nosotros igual retornamos ese mensaje. Bien, vamos a agregar otro para lo que es editar. Entonces vamos a llamarle edit. Pero aquí sí vamos a recibir el ID como tal, porque nosotros necesitamos saber a quién vamos a editar. Entonces en esta parte, en vez de mandarle un 0, vamos a mandarle el ID. Y ya no vamos a retornar lo que nos regrese el método agregar, sino vamos a utilizar el método editar, que igual recibe pues un objeto de la clase de libro. Bien, vamos a pasar al siguiente, que va a ser al método para que nos permita eliminar un libro, ¿ok? Si el usuario quiere eliminar uno, entonces vamos a recibir esa petición acá y le vamos a decir a la clase de datos que pues realice esa acción. Entonces vamos a decir que igual vamos a retornar un mensaje si se eliminó correctamente, y aquí lo único que vamos a recibir pues es el ID del elemento que vayamos a eliminar, para decirlo más rápido. Entonces vamos a decirle que vamos a retornar una clase anónima de libros. Y aquí vamos a decirle que vamos a utilizar el método eliminar y le mandamos el ID que este lo recibe. Bien, vamos a pasar con uno de los métodos más rápidos, que va a ser el que nos va a retornar el total de libros. Si bien recuerdan, nos retorna un valor entero, un numérico. Entonces vamos a decirle que vamos a retornar un entero y vamos a decirle get o obtener pues total de libros. No vamos a recibir ningún parámetro, y lo mismo que en esta parte vamos a retornar, en vez de utilizar eliminar, vamos a utilizar obtener total de libros. Bien, vamos por el último y uno de los más que tenemos que escribir un poquito de más código, que es el de obtener los datos, ya que este método pues nos va a servir tanto para la búsqueda como la obtención de todos los datos. Entonces vamos a escribir el método, vamos a hacer de tipo público, bueno, el modificador de acceso público, estático, y nos va a retornar un default table model. Este default table model nos va a servir para asignárselo a un elemento a una tabla, un elemento de interfaz de Swing,
Y entonces lo vamos a retornar desde aquí para que solo cuando nosotros estemos creando nuestros formularios, solo le asignemos lo que nos retorna este método, ya sin tener que hacer nada de recorrer algún result set o algún objeto de la que pertenece a la clase de datos. Entonces lo vamos a hacer aquí. Puede hacerse de diferentes maneras, pero una de estas puede ser aquellas. Okay, entonces vamos a decirle que vamos a retornar, vamos a recibir el tipo, ya sea si es búsqueda o es una consulta normal, y el valor de esa consulta, si es que lo tiene. Bien, aquí nos está mandando error porque todavía no hemos regresado nada. Vamos a escribir un arreglo que se va a llamar, pues van a ser los encabezados de nuestras tablas que se estén mostrando en nuestras interfaces gráficas. ¿Ok? Entonces vamos a decirle que el primer atributo o el primer encabezado va a ser ID. De ahí viene lo que es el título del libro, el autor o autores, si ustedes quieren ponerle. ¿Qué más vienen? Los editores. Editor, yo lo voy a poner editor nada más. ¿Qué otro encabezado vamos a tener? Que son los encabezados de las columnas. Vamos a ponerle año de publicación. También vamos a tener lo que es algunos comentarios, pero recuerden que va entre comillas. Y vamos a tener la imagen, aunque la imagen solo vamos a mostrar la ruta en la tabla, pero vamos a ponerle ahí su espacio para la imagen y vamos a ocultar esta columna. Bien, una vez tengamos los encabezados de nuestras columnas de la tabla, vamos a crear ahora sí lo que es un default table model, que este es como el modelo, la estructura de los datos que se van a representar en un JTable o un JTable de lo que es swing. Bien, vamos a ponerle aquí pues modelo y vamos a inicializarlo. Aquí nosotros vemos que el constructor de esta clase que proviene de ahí está de Java Swing recibe lo que es una matriz de los objetos y un arreglo con los nombres de las columnas. En este caso vamos a inicializarla pues de manera vacía, que no tenga ningún dato. Vamos a crearle una matriz vacía y los títulos pues ya los tenemos acá en esta parte, ¿no? Bien, ahora vamos a hacerle por ahí unas modificaciones a este modelo de tabla. Vamos a decirle que una vez que ya estén representados en lo que es la tabla, que no se puedan editar. ¿Sí? Si yo hago clic en una celda, pues que no se edite, simplemente que se quede seleccionada. Para eso vamos a sobreescribir un método que se llama isCell, este que está acá, y aquí vamos a retornar por cada uno de esos índices si nosotros queremos nosotros queremos que sea editable o no. En este caso vamos a retornar de que para ninguno sea editable. Bueno, con esto ya tenemos nuestro modelo más o menos configurado y ahora sí vamos a hacer una sentencia de try-catch. Si ustedes recuerdan en el método de obtención de datos, en la clase pues de datos, en la capa de datos, en la clase de libros, tenemos el método get, que nos regresa un result set. Y como yo les decía, es como una estructura lógica, o como nos representa la tabla, pues que con todos los datos que contiene pues la consulta que se le está enviando, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es iterar esa estructura lógica, que es el result set, y obtener cada uno de esos datos. Y entonces vamos a asignárselas al modelo. Bien, entonces bien, vamos a ver ahorita, vamos a escribir aquí un result set. Okay, aquí estoy importando otra, entonces vamos a borrar esta que no es esta, tiene que ser de java.sql. Vamos a decirle aquí result set, vamos a ponerle rs y va a ser igual aquí. Vamos a crear una clase, una instancia anónima de la clase debug y vamos a decirle que vamos a utilizar el método get. Y aquí vamos a mandarle el tipo y el valor y vamos a escribir un arreglo que nos va a representar cada uno de esos, cada una de las filas. Entonces vamos a ver, vamos a inicializarlo. En este caso, ahorita les vamos a explicar, vamos a tener lo que son cuántas columnas. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Entonces nuestro arreglo va a ser de 7. Y ahora con un ciclo while vamos a recorrer ese result set. Ese result set, si se acuerdan, tenía un método next, que nos permitía saber si todavía existe algún registro. Si existe algún registro, entonces
nos retorna un verdadero y volvemos a ejecutar el while. Si no, simplemente nos retorna un false y ya no estaríamos entrando en el while. ¿Qué vamos a hacer si hay registros? Entonces, bien, vamos a utilizar nuestro arreglo row en su posición 0. ¿Y qué le vamos a asignar? rs.get, en este caso va a ser, pues todos vamos a ponerle getString, ¿ok? Vamos a decirle que nos obtenga lo que tiene la columna 1, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hacer esto varias veces. En este caso nos va a representar lo que es el ID, el título, el autor, el editor, el año de publicación, los comentarios y la imagen. Bien, entonces aquí en nuestro arreglo también vamos a hacer esta parte, cada una de sus posiciones, y así quedaría más o menos. Ahora vamos a agregarlo al modelo, vamos a agregarle una nueva fila y recibe un object, que en este caso, bueno, un arreglo o un vector, que en este caso son cada uno de sus atributos. Y bien, vamos a ver cómo está esto para entenderlo más rápido. Tenemos aquí nuestro modelo, que digamos que nuestro modelo inicia en blanco, ¿no? Así. No tiene ningún dato todavía aquí, ¿no? Tiene los encabezados ya, ¿no? Por aquí tiene los encabezados, digamos. Pero no tiene ninguna fila. Entonces, cuando nosotros obtenemos este result set, nos retorna, por ejemplo, una tabla lógica con cada uno de los registros. Imaginemos que esto pues son filas. Entonces, cuando yo digo si rs.next es que si me devuelve verdadero, eso quiere decir que hay una fila, un registro, ¿no? Entonces, aquí en row, yo por aquí tengo un arreglo. Se dan cuenta de cuántas posiciones, 7. Digamos que esto es un arreglo, ¿no? Entonces, cuando entra al ciclo, rs representa pues toda esta fila. Entonces yo digo, y aquí recuerden que está también separado, bueno, por columnas, ¿no? La columna ID, la columna título, la columna autor o editor y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le digo acá? En row, en la posición 0, que es en este, digamos, vamos a asignarle rs, que acuérdense, rs, el puntero está acá, rs.getString en la columna 1. Entonces, este valor que está aquí, almacénamelo aquí. Después, en la posición 1, o sea, acá, asígname lo que tenga rs en la 2, o sea, en este valor de acá. Y así sucesivamente, por cada fila del result set, lo almacenamos en este arreglo. Y al final le digo al modelo, este modelo que está acá, asígnale una nueva fila. ¿Con qué datos? Con todos los datos que contiene este arreglo. Y le agrega otra, le agrega una columna al modelo. Entonces el modelo ya está quedando así. Claro, con sus respectivas columnas, de acuerdo a los datos. Y así se va sacando todo hasta que el result set se quede ya sin ningún registro más. Y al final salimos del while. Entonces así está funcionando esto. Espero que se haya entendido. Por cualquier duda en los comentarios. Aquí nos falta poner qué tipo de excepción puede lanzarse. Y al final retornamos el modelo. En este caso sería model. Y bien, hasta aquí terminamos ya nuestra capa de... bueno, aquí nos está mandando un error. A ver. No había guardado. Estamos terminando nuestra capa de negocios. Vamos a hacer la prueba. Tenemos aquí nuestro archivo test rápidamente. Ahora ya no necesitamos hacer nada de conexión porque si se dan cuenta ya tenemos implementada nuestra capa de negocios, donde ya nada más necesitamos hacer llamadas a esos métodos, ¿no? Sin meternos con nada de pues operaciones o procesos o objetos, en este caso de clases que tengan que ver con comunicación con la base de datos. Bien, vamos a ver. Voy a llamar, voy a imprimir más bien. Bueno, primero vamos a imprimir aquí con un system.out.println el total de libros para ver si tiene. Entonces voy a llamar a lo que es blibros. Y vamos a decirle el get total. O sea, si lo vamos a ejecutar esto. Y aquí nos está regresando 0. ¿Por qué? Porque no hay ningún libro. Entonces bien, vamos a ver, vamos a registrar uno aquí desde la clase test. Entonces vamos a decirle aquí blibros. Punto agregar, ¿no? Y aquí nos recibe el título. Vamos a ponerle programación. Vamos a ponerle el autor. Vamos a ponerle vamos a ponerle John. El editor. Vamos a ponerle los agentes. El año de publicación. Vamos a ponerle 2018 de noviembre.
del 10. Un comentario, no vamos a poner ninguno. Y aquí una imagen, vamos a ponerle... Claro que es una ruta que no existe, pero bueno. Vamos a dar clic derecho, ejecutar archivo. Y ahora me está retornando 1. Claro, porque primero hace la inserción del libro y después hace la consulta. Digamos, me obtiene el total de libros. Si nosotros accedemos a lo que es nuestra base de datos, vamos aquí a libros dentro de librería. Si se dan cuenta, ya tenemos un libro aquí. Comentarios, no hay ningún comentario porque nosotros no escribimos nada acá en esta parte. Bien, está funcionando correctamente ya nuestra capa de negocios, nuestra capa de datos. Nos faltaría para finalizar la capa de presentación, que lo estaremos haciendo en el siguiente tutorial.